Influence. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga en esta hermosa mañana. Es grato saludarlos y estamos inmersos en un plan y es la unidad. La unidad es un tema que tiene muchas aristas y hoy vamos a hablar de la unidad familiar y vamos a hablar de algunos consejos bíblicos, aunque son muchos, pero vamos a extractar 5 sobre cómo se fortalece la unidad en la familia. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, te agradecemos por darnos el privilegio de encontrarnos y por darnos el privilegio de honrarte y servirte y amarte, glorificarte y darte a ti la gloria y la honra porque solamente a ti te pertenece. Bendito Dios, ayúdanos por tu gracia. Que tu palabra fluya, que tu Espíritu Santo llene nuestro corazón y que podamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret poder encontrar respuestas por tu palabra y por tu Espíritu para nuestra vida diaria. Y qué importante es destacar, bendito Dios, que nuestra familia necesita aprender a vivir como tú dices en tu palabra. Por lo tanto, Señor, glorifícate y danos la bendición que necesitamos en esta hermosa mañana para la honra y gloria de tu santo nombre, siempre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, consejos bíblicos para fortalecer la unidad en la familia. Note usted el enunciado. Consejos bíblicos para fortalecer la unidad en la familia. Ya la familia, de hecho, debe estar unida, pero se necesitan cosas que debemos de hacer para fortalecer esa unidad, para que cada columna que forma el edificio familiar sea cada día más fortalecido y nada ni nadie lo derrumbe. En Lucas capítulo 11, versículo 17, encontramos una palabra que Dios, por el Espíritu Santo, a través de Jesús, daba a un grupo de personas muy especiales. Y allí dice, mas él conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, miren, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Esta es una palabra para extractarla de la bendición gloriosa de la Biblia y para entender que una casa dividida contra sí misma se derrumbará, caerá. Y eso es lo que sucede con muchas familias en donde no tienen el fundamento bíblico. Y por ese motivo es que hay separaciones, por ese motivo es que hay hijos abandonados, por ese motivo es que hay hijos abandonados y delincuentes, porque al no tener esa unidad familiar, entonces los hijos desde niños aprenden lo que el mundo les enseña. Entonces, si no mantenemos la unidad en la familia, el hogar se derrumbará. Y estas fueron palabras de Jesús declarando que cualquier organización, comunidad o familia solo puede mantenerse firme si está unida. La división es un destructor de hogares, de iglesias, de empresas y hasta naciones. Note lo que está sucediendo en el mundo actualmente. El mundo, en este momento, las naciones, los gobiernos están divididos. Y usted ve ese mapa, si uno entra un poquitico, mire cuáles son la unidad que hay dentro de los gobiernos, de los presidentes de turno. Hay unas divisiones impresionantes y eso ha traído guerras, y ha traído muertes, ha traído miseria, pobreza, incluso destrucción. Y uno lo ve como un ejemplo terrible porque son la mayoría de las naciones que están divididas, o bueno, todas, es porque Dios no gobierna allí, no le permiten gobernar. Es decir, ninguno de los hombres y mujeres que declaran allí que son los jefes del momento
tienen reverencia por Dios. Entonces, por ese motivo hay división y hay destrucción. Y entonces, es como un boomerang, ¿no? Comienza en un hogar, atraviesa un departamento, un país, una familia, etcétera, etcétera. Y eso destruye las empresas, las naciones. Y de igual manera, en las naciones comienza a gestarse a través de los presidentes de turno para que haya guerras y haya tantos problemas y tantas divisiones. Y eso afecta a la familia. Mire, ¿cuántos hay en este momento amparados por estas organizaciones de migración? En todos los países. Es más, llegaron a unos acuerdos a nivel internacional sobre lo que llaman las migraciones. Hay una ley de migraciones, en donde si usted no es grato en un país, usted se va para otro y hay una norma que le establece que hay que recibirlos y darles hasta más privilegios que los nacionales. Todo eso se produce precisamente por la situación de no tener unidad, ¿sí? De divisiones. Entonces, aún podría haber amor, amistades, buenas relaciones entre los miembros de una empresa, de una iglesia, de un hogar, de una familia, de una nación. Pero si no hay unidad, todo lo que es bueno perece, se acaba. Entonces, si queremos construir hogares firmes, necesitamos hacerlo sobre el fundamento de algo que se llama la unidad. Ahora escúcheme, la unidad es lo contrario a la división. Si uno desglosa la palabra división, podemos entender como división, es decir, diferentes visiones o dos visiones o más. Eso se llama división. La división es producto de la falta de visión en común dentro de una organización y aún dentro de una familia. Uno va para allá y el otro va para allá. Y en cuanto a cada miembro, entonces cada quien está buscando un objetivo personal sin buscar uno en conjunto. Y eso es lo que ha traído tragedias a las familias. El esposo y padre mira para un lado, la esposa y madre mira para el otro. Entonces los hijos a quién miran. Es impresionante. Entonces una familia en la que cada miembro está buscando lo propio sin pensar en los demás está dividida, por tanto no puede prevalecer. Y fue lo que Jesús dejó escrito cuando dice, y una casa dividida contra sí mismo caerá. Tan sencillo como eso. Entonces, se cuenta la historia de un amigo y pues a mí me gusta investigar y pensar en lo de los demás. Un amigo me dice que cuando estaba en la universidad formó una empresa de tecnología con tres compañeros, tres amigos. Dice que todos eran muy talentosos y había una fuerte amistad entre ellos. Y entonces dijeron, bueno, cuando salgamos, vamos desde aquí a la universidad, vamos a procurar organizar nuestra vida. Aquí, mejor dicho, todo era teoría y vamos a tener una relación laboral, vamos a tener la mejor empresa que va a impactar el mundo. Y así fue, la empresa fue creciendo. Sin embargo, llegó el punto de decidir qué rumbo querían darle al futuro. Y así fue cuando las cosas cambiaron. Cuando comenzaron, todo muy bien, iban bien. Pero resulta que uno de ellos quería desarrollar un programa de computador que pudiera vender a muchas empresas. Pero el otro quería que se enfocaran en la consultoría y asesorías y varios proyectos de empresas para hacer muchas cosas. Pero el otro socio era un fan de la seguridad informática y su visión era desarrollar un dispositivo que permitiera a las personas conectarse a Internet de manera segura y anónima. Y dice el amigo, yo sinceramente no quería una visión, no tenía una visión muy clara de mi futuro y mis tres amigos entonces me envainaron. Al final comenzamos, hicimos una gran inversión y perdimos una cantidad de plata porque cada quien tomó un camino diferente y hoy estamos recordando el fracaso de lo que se llama una división. Entonces, si lo vemos en cualquier aspecto, lo podemos ver en una familia. ¿Cuántas familias conocemos que comenzaron bien? Los dos esposos como un par de tortolitos, felices, encantados de la vida. Pero al pasar de los días, llegaron los hijos, o llegó la situación económica, o vino una enfermedad, o vino una crisis, o se presentó un tercero o un cuarto, o dos terceros y dos cuartos, a veces
la familia de uno o la familia del otro interviene y entonces comienza la división y comienzan los consejos de los no cristianos a afectar lo que se inició a construir bien. Entonces, la falta de unidad ha destruido miles y millones de familias en el mundo entero. Y yo creo que usted que me ve y me escucha conoce casos más en la realidad y de pronto alguno que está ahí conectado conoce su caso particular. Entonces, si esto no solo se ha hablado en la vida y se ponen de acuerdo, pues va a haber una mare magnum. Y la descendencia que se forma, los hijos que tenemos, pues van a ser iguales. Entonces puede existir una división incluso hoy entre padres e hijos, e incluso entre hermanos, hijos de un mismo papá, hijos de una misma mamá. Y yo digo, ¿y dónde nació eso en la Biblia? Pues eso nació desde el comienzo de Caín y Abel. Ese es el pecado grande. Y todo por no tener en cuenta a Dios. Entonces podríamos vivir en un mismo hogar, pero estar divididos los unos con los otros. Entonces necesitamos procurar la unidad de nuestros hogares. El gran problema es que muchas veces creemos que la unidad se va a dar por sí sola. Y no es así. Algunos dicen, no, 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 es que somos así, somos diferentes. Y a veces se arguye, nuestras huellas digitales, aún siendo hermanos, son diferentes, papá y mamá son diferentes, etcétera. Y hay algunos argumentos. Entonces, escúcheme, la unidad no nace, se construye. Para yo vivir unido a otra persona, tengo que comenzar a construir relaciones. Jesús quiere traer unidad en nuestros hogares. Ese es el plan. Y debemos esforzarnos en colaborar con Él para construir esa unidad. Eso es justamente lo que también el apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios. Cuando dice, haga todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y entrelazados mediante la paz. Eso dice Efesios 4:3 en la Reina, en otra versión. Pero en la Reina Valera, si usted lo ve, usted va a entender que dice que hay que mantenerse unidos en el mismo espíritu. Entonces, si queremos ver unidad en nuestros hogares, necesitamos luchar por ello. Y ahí es donde aparece el Espíritu Santo de Dios que nos une. Amén. Entonces, poner todo nuestro esfuerzo cada día, tomando de manera activa decisiones que promuevan esa unidad, hace que nuestras vidas comiencen a ser diferentes. Le dije que vamos a hablar de 5 consejos sencillos. Y aquí tomo nota. El primero, hablando la verdad en amor. ¿Sí? Cuando Efesios 4:15 dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Eso simboliza que lo primero que tenemos que hacer es hablar la verdad en amor. Que cuando usted vaya a hablar algo con su cónyuge o con sus hijos o con sus padres, que es el núcleo del hogar principal, primario, que usted piense, Cristo hablaría lo que yo voy a hablar, pensaría Cristo lo que yo estoy pensando, lo haría Cristo de esa manera. Entonces, como en una familia siempre hay conflictos, no existe la familia perfecta. En cada hogar siempre habrán desacuerdos por A o B motivos, o malentendidos, y a veces hasta ofensas. Entonces, la pregunta no es si habrán, sino cómo los vamos a manejar cuando lleguen, porque en todo hogar hay desacuerdos, hay malos entendidos y hasta ofensas. Entonces, en el libro de Efesios, en esa carta apostólica a los Efesios, Pablo sigue desarrollando el tema de la unidad. Y aunque específicamente está hablando de la unidad en la iglesia, esto mismo aplica dentro de nuestros hogares. Hablemos con amor. ¿Cómo es la actitud que usted tiene? A los gritos o algunos casos, perdóneme, entre comillas, a madrazos. Sí, uno escucha cosas terribles a veces
que se dicen en los hogares. Entonces, hay dos extremos igualmente destructivos que podríamos tomar cuando nos enfrentamos a un problema en el hogar. Hablar reaccionando emocionalmente con palabras hirientes y ofensivas. Eso es una forma dañina. Y la otra forma dañina es quedarse callado. Entonces, en ese segundo caso de quedarse callado, se da sobre todo cuando por temor a la confrontación hacemos como que nada ha pasado, creyendo que el problema se resolverá por sí solo. Y ningún problema se resuelve por sí solo. Nadie ni nada se puede resolver por sí solo. Si no hablamos para resolver el problema, se convierte en una oportunidad para una ofensa guardada y eso genera que tarde o temprano se convertirá en una raíz de amargura y por eso muchos serán contaminados. Entonces el tiempo no cura las heridas. Hablar la verdad en amor del momento, sí. Entonces, si algo tenemos que aprender, lo primero es hablar la verdad en amor, sin, sin maltratar al otro. Entonces, eso ayuda, porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía eso. Y hemos sido formados de esa manera y tenemos que ir aprendiendo poco a poco a llegar a un equilibrio, hablando la verdad en amor para resolver los conflictos. Entonces debemos de pedir ayuda al Espíritu Santo para vencer el miedo a la confrontación, pero también para tener un espíritu manso y humilde que nos permita llevar los conflictos a la mesa y resolverlos en amor. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro no. Entonces el primer consejo es ese. El segundo consejo es perdonar las ofensas. En una familia siempre habrá conflictos, ya lo dijimos. Por tanto, esos conflictos se pueden convertir en oportunidades para nosotros no ofendernos más, sino perdonar. Entonces, dijimos hablar la verdad en amor, no tendrá ningún efecto si no nos acercamos con una actitud humilde dispuesta a perdonar las ofensas. Muchas veces podemos decir, está bien, hablemos, pero el tono no más y la actitud de los gestos de la cara hacen que la otra persona... Entonces, tenemos que levantar esa barrera de orgullo que impide que por más que la otra persona se esfuerce en querer arreglar el problema, pues no hay un arreglo. Entonces, hay que poner de las dos partes. Incluso esa actitud puede llevarnos a una mayor división si el uno cede y el otro no, porque se tiende a ir para el otro lado. Entonces, si verdaderamente queremos luchar por la unidad de nuestro hogar, debemos mantener una actitud humilde y dispuesta a perdonar. ¿A qué? A perdonar. Si realmente tenemos un corazón perdonador como el que tuvo Jesús, el hogar va a caminar muy bien. Nomás imaginémonos, ¿qué haría Jesús? ¿O qué hizo Jesús? Él fue el único que no cometió ofensa en contra de nadie. Y aún así, cuando estaba en la cruz siendo colgado injustamente, después de que su cuerpo fue herido de una manera violenta y sobreviolenta, sus palabras fueron, Padre, perdónenles, porque no saben lo que hacen. Qué gran ejemplo de humildad, de perdón y de amor. Si Jesús, quien nunca cometió ofensa, nos perdonó a nosotros, ¿qué nos impide a nosotros que hemos cometido tantas ofensas perdonar a los demás? Entonces el perdón sana las heridas que, que quieren quebrantar la unidad. El perdón. Entonces debemos de aprender esa parte. Una parte tercera, como tercer consejo, es reconociendo los dones que cada uno tiene y delegando autoridad. En Efesios dice que el que hace todo, el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica, que ayude a los demás a que se desarrollen. Cuando uno lee Lucas 4:16, quiero que lo mire por un momentico, usted que está ahí pegadito conmigo.
4:16. Efesios 4:16. Miren lo que dice. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, todo organismo deja de funcionar cuando todas sus partes quieren hacer y decir todo, o cada quien quiere hacer lo que le parece. Entonces, se imagina una empresa donde cada empleado quiere hacer la función de los demás y no quiere hacer la propia, y todos quieren participar de todas las decisiones. El gerente, ¿qué hace? No, pues hermano, la hecatombe, el caos viene. Entonces, ninguna empresa puede subsistir así por mucho tiempo. Del mismo modo, cuando todos en la familia quieren decidir y hacer todo, los problemas comienzan. En el pasaje leído de Efesios, el apóstol Pablo habla de la iglesia como un cuerpo en el cual cada persona representa una parte. Al permitir que cada miembro de este cuerpo realice su función sin intentar cumplir lo del otro, el resultado es que todo encaja perfectamente. Y el cuerpo crece sano y lleno de amor. Y de eso se trata. Y es lo mismo que sucede en la familia. La familia es una microiglesia. En ella también Dios quiere y ha puesto la diversidad de dones, talentos, personalidades, carácter, pensamientos, actitudes. Si organizamos nuestras responsabilidades y decisiones familiares y cada uno hace cada cosa con la armonía y la gracia de Dios, puede haber una bendición gloriosa. Entonces, tenemos que aprender a delegar funciones y responsabilidades en la casa. Cada uno debe hacer su partecita y permitir que cada quien pueda tomar decisiones respecto a su función, pero no la de los demás. No quiere decir que nunca se busque llegar a un acuerdo entre todos, claro que sí, pero esto será más en las decisiones grandes. Decisiones pequeñas podemos delegarlas totalmente y permitir que la familia funcione como un equipo en el que cada quien aporta de acuerdo a su diseño, de acuerdo a su talento, de acuerdo a su necesidad. Y una parte cuarta como consejo es, hay que recordar que las cosas que tenemos son de todos. Es decir, si yo digo mi carro, resulta que es nuestro carro. Yo digo mi casa, no, esa es nuestra casa. Yo digo mi hijo, no, resulta que es nuestro hijo. ¿Sí? Sí. Lo único que tenemos a veces es nuestra ropa. El resto, todo es común. No puedo decir mi comedor, nuestro comedor, mi estufa. Puedo decir mi bombillo, no, es nuestro bombillo, que nos da luz a todos. Entonces, a veces ese individualismo materializado, marcado, destructivo, ha hecho mucho daño en muchas de las personas y muchos de los hogares. Siempre recordemos, los enemigos de la unidad y los enemigos del matrimonio buscarán maximizar cualquier diferencia que tengamos y que olvidemos nuestras similitudes para provocar divisiones en medio de nosotros. Entonces es común que cuando estamos pasando por momentos difíciles, nos enfocamos tanto en nuestros problemas que perdemos de vista todo lo bueno que puede estar pasando al mismo tiempo a nuestro alrededor. Eso pasa con las divisiones. Cuando estamos pasando por dificultades en la unidad, debido a desacuerdos y diferencias a veces sencillas, solemos enfocarnos tanto en esas cosas que no le ponemos cuidado a lo bueno que nos puede hacer y nos puede bendecir. Entonces, si en algún momento tomaron la decisión de casarse es porque tienen cosas en común que los unieron. Tal vez al ser novios solo se enfocaron en casarse mientras comienzan a descubrir diferencias de las cuales no eran conscientes que traen conflictos
en la dinámica familiar. O en muchos de los hogares, muchas de las familias que fueron arregladas simplemente, pero no se hizo el proceso como se debería de hacer. Entonces, mientras el tiempo pasa y los conflictos no se resuelven, esas diferencias se pueden volver al punto de enfoque hasta incluso llegar a pensar, ¿cómo me casé con esta persona? Hasta ahora me doy cuenta. Si es que no tenemos nada en común. Entonces, la realidad es que sigue existiendo mucho en común, pero nuestra vida está nublada y la falta de unidad que ha traído división hace que, y muchas veces el enemigo se aprovecha de eso. Y lo primero que pensamos es en qué, nos separamos. ¿Se va o me voy? O bueno, separamos casa o cama, el uno duerme en un lado, el otro coloca una tabla en la mitad, pues yo no sé. Entonces, si queremos luchar por la unidad, perdón, en nuestro hogar, debemos recordarnos constantemente aquellas cosas que nos unen. ¿Qué nos une? Primero Cristo. Y los hijos y las cosas que nos han costado trabajo, esfuerzo, hasta lágrimas, ayunos, a veces crisis económica, porque para comprar algo, para tener algo, a veces tiene que apretarse el cinturón. Entonces, si Cristo es el que une la familia, ¿por qué vamos a despreciar a Cristo para destruirla? Entonces, Cristo se convierte en el fundamento más fuerte de nuestra unidad. Y un último consejo, orando por la unidad. Siempre orando por la unidad. Que nada ni nadie nos impida orar y decirle a Dios, Señor, ayúdame a tener pensamientos de bien y no de mal, porque yo quiero vivir unido a mi cónyuge hasta el día de la muerte. En Juan 17, versículo 20 y 21 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Un día hablaba con una hermanita que con lágrimas en los ojos me contaba su vida. Y ella me decía, pastor, cuando usted hable de la unidad, usted se va a acordar de mí. ¿Por qué? Porque yo antes de conocer a Cristo, me uní a un hombre que no era el que Dios había planeado para ser mi esposo. Pero mi pasión carnal me llevó a tomar decisión y casarme con él. Ahora que conozco a Cristo, me di cuenta que me equivoqué. Y fruto de eso me separé, me divorcié y después me uní con otro. Y tengo 3 hijos de diferente hombre. Me dice, y hoy, ¿cómo hago yo para hablar de unidad con mis 3 hijos? Y con 3 hombres que todavía viven, que fueron los padres de cada uno de mis hijos. Claro, uno encuentra que es una persona que sufre mucho y que en un aspecto dirá, ¿y cómo hago yo para vivir en unidad si yo misma provoqué la división? La vida que uno vive antes de conocer a Cristo es una vida dolorosa y Dios solamente puede sanar las heridas. Construir la unidad en nuestras propias fuerzas es imposible, pero con la ayuda de Dios todo es posible. La oración es fundamental para la unidad. Entonces necesitamos orar para que Jesús sea el centro de nuestro hogar, para que las actitudes de nuestro corazón que nos dividen sean transformadas y nuestras heridas sean sanadas. Entonces, si permanecemos unidos a Jesús, podemos permanecer unidos los unos con los otros. Es una gran esperanza el poder orar por la unidad de nuestros hogares. Y nunca dejemos de hacerlo. Una mayor bendición saber que Jesús oró por nuestra unidad
desde antes de usted y yo nacer, y es lo que dicen los versículos 20 y 21. Por eso dice, mas no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y eso somos nosotros. Entonces, Jesús oró para que todos sus discípulos fuésemos uno. Entonces, esto incluye de todas las generaciones, ser uno en la iglesia, pero también en el hogar. No pueden haber iglesias divididas con familias que no están unidas. Entonces yo le invito en esta mañana, en el nombre de Jesús, para que usted piense en algo. Jesús vino a convertirse en el fundamento sólido sobre el cual podemos edificar nuestro hogar. De modo que, aunque venga la tormenta, nada nos mueva. Nada nos mueve. Repito, no pueden haber iglesias unidas sin familias unidas. Las iglesias se forman de familias. Las familias son las que forman la iglesia. Entonces, por eso tenemos familias divididas y entonces al llegar a la iglesia, pues si no está Cristo como el fundamento único en el corazón de cada quien, entonces habrá divisiones. Eso es lo que ha sucedido. Finalmente, quiero destacar algo que me encanta del último pasaje que leímos. Jesús oró por nosotros diciendo que seamos uno, pero concluye para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí ve el versículo 21? Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, mi hermana, mi hermano querido, cuando alguien ve un hogar unido, hay algo que se despierta en su interior, que lo lleva a creer en Jesús como el envío de Dios por nosotros. ¿Será que hoy muchos no están creyendo porque nos ven divididos? Parece que la unión siempre es vital, ¿cierto? Si deseamos mostrar a Jesús al mundo, tenemos que hablar de la unidad en nosotros y en nuestra familia. Si nos esforzamos en construir la unidad, yo estoy seguro que muchos podrán encontrar a Jesús en su hogar también. Ahí les dejo esta partecita de la unidad de la familia. 5 consejos de los miles que pueden haber y de los tantos que usted ha leído y de los muchos que usted ha entendido. Ahora, ponerlos en práctica. Entonces, como un resumen, ¿cuáles son esos 5 consejos? No sé si los cogió, se los voy a repetir por si de pronto yo fui muy rápido. El primero, hablando la verdad en amor todos los días en nuestra casa. Segundo, perdonando todas las ofensas. Tercero, recordando que Dios le da dones a cada uno en particular y que podemos delegar autoridad bajo esa premisa de bendición. Y lo cuarto, recordando que todas las cosas que tenemos son en común. Que yo soy dueño de algo, pero otros también. Mi casa no es mía, es nuestra. ¿Sí? La alcoba no es mía, es nuestra, etcétera. Y quinto, orando por la unidad como Jesús lo hizo. Si usted se une con su esposa, con sus hijos todos los días, vamos a orar unidos. Si usted tiene pequeños, si los tiene grandes, pues usted con su esposa, con su cónyuge. Y usted, donde vaya, ore por la unidad de sus padres, de sus hermanos, de su familia primaria.
Mi buen Dios y Padre, en esta mañana, gracias te damos. Permítanos, Señor, que esta preciosa enseñanza toque el corazón de todos y cada uno de los que nos escuchan. Estamos hablando de la unidad. Para construir unidad en la iglesia, tenemos que construir unidad en nuestra familia. Y permita, Dios Todopoderoso, que la gloria de Dios sea manifestada de una manera sobrenatural. Algunos estarán diciendo, pero ha pasado el tiempo y es difícil. Pero la Biblia dice que para Dios nada es imposible y que todo es posible para el que cree. Así que vamos es en el nombre de Jesús, no en nuestras propias fuerzas, y menos en las fuerzas de los enemigos de Dios, porque los enemigos de Dios los que quieren es división y destrucción. Pero nosotros como cristianos estamos en la brecha, peleando la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, creyendo en tu palabra. Por lo tanto, Señor, Padre del cielo, derrama una unción especial de unidad en esta mañana, según la gracia tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermana, mi hermano querido, tenga un lunes lleno de bendiciones. Una semana llena de la gloria de Dios y procuremos vivir en unidad familiar, porque eso hará que muchas personas más quieran a través de usted conocer a Cristo, porque Cristo nos une. Dios les bendiga. Buenos días. Bendecimos al Señor, que Dios ha sido bueno y bendice nuestras vidas y nuestros corazones.